¿Qué ocurre cuando un lugar no es construido solo para encarcelar personas, sino para borrarlas por completo? En las colinas de Austria existió un campo de concentración donde la muerte no era un accidente, era parte del sistema, un lugar donde el sufrimiento estaba integrado en cada muro, cada escalera y cada piedra. Esta es la historia de Mauthausen, uno de los campos nazis más brutales jamás creados. El origen del campo. Para entender cómo comenzó esta pesadilla, hay que retroceder a 1938. Ese año Austria dejó de existir como país independiente. El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas entraron en territorio austríaco sin encontrar resistencia. En pocas horas el país fue anexado al Tercer Reich en un proceso que los nazis llamaron Anschluss. Pero aquella unión trajo consecuencias inmediatas. Miles de personas comenzaron a ser arrestadas. Judíos, opositores políticos, intelectuales, cualquiera que pudiera representar una amenaza para el régimen nazi. Sin embargo, el régimen no quería simplemente encarcelarlos. Querían algo más grande, un sistema que castigara a sus enemigos y al mismo tiempo produjera beneficios para el Reich. ¿Por qué Mauthausen? La respuesta estaba en el terreno. Cerca del pequeño pueblo de Mauthausen, en el norte de Austria, había una enorme cantera de granito. Para los nazis, esa cantera tenía un valor estratégico. Adolf Hitler tenía ambiciosos planes arquitectónicos, ciudades monumentales, enormes edificios y avenidas diseñadas para mostrar el poder del Tercer Reich. Todo eso requería cantidades masivas de piedra, pero el régimen no planeaba pagar trabajadores. En lugar de eso, utilizaría trabajo esclavo. Y así, el 8 de agosto de 1938, llegaron los primeros prisioneros al lugar. Venían del campo de concentración de Dachau. Su primera tarea fue construir el propio campo donde serían encarcelados. Levantaron cercas de alambre de púas, torres de vigilancia, barracones de madera. Sin saberlo, estaban construyendo el escenario de su propio sufrimiento. Mauthausen no era un campo cualquiera. Dentro del sistema nazi estaba clasificado como Categoría 3, el nivel más brutal. Estos campos estaban reservados para los prisioneros considerados irrecuperables, personas que el régimen consideraba enemigos permanentes. En otras palabras, era un campo del que casi nadie salía con vida. Con el paso del tiempo, el complejo creció enormemente. Se crearon más de 40 subcampos distribuidos por Austria y el sur de Alemania. Cada uno servía a la maquinaria de guerra nazi. Algunos prisioneros trabajaban en fábricas de armamento, otros construían carreteras o líneas ferroviarias, pero todos compartían la misma realidad: trabajo extremo, hambre y violencia constante. Para 1945, más de 190.000 personas habían pasado por Mauthausen y sus subcampos. El primer contacto con Mauthausen era devastador. Los prisioneros llegaban en vagones de ganado, después de viajes de días sin comida ni agua. Cuando las puertas se abrían, se encontraban frente a una fortaleza de piedra, rodeada de alambradas y torres con ametralladoras. Los guardias de las SS, acompañados por perros, gritaban órdenes mientras golpeaban a quienes se movían demasiado lento. El proceso de deshumanización comenzaba inmediatamente. Los prisioneros debían desnudarse completamente. Se confiscaba todo: ropa, pertenencias y cualquier recuerdo personal. Luego venía el siguiente paso: se les asignaba un número. Desde ese momento dejaban de ser personas. Eran simplemente un registro en el sistema del campo. Después del registro, los prisioneros eran enviados a los barracones. Estos edificios estaban diseñados para unas 300 personas, pero en Mauthausen podían llegar a albergar más de 2.000. Dormían sobre tablones de madera, apretados unos contra otros. El aire estaba lleno de olor a sudor, enfermedad y suciedad. Las enfermedades se propagaban rápidamente: tifus, tuberculosis, disentería. La atención médica prácticamente no existía. Los enfermos simplemente eran abandonados. La comida era otra forma de castigo. Las raciones eran extremadamente pequeñas. Un líquido oscuro que llamaban café por la mañana, una sopa aguada al mediodía,
muchas veces hecha con restos de vegetales y un pequeño pedazo de pan duro por la noche. En algunos periodos, los prisioneros recibían menos de 600 calorías al día. La desnutrición debilitaba rápidamente el cuerpo. Muchos prisioneros sobrevivían apenas unas semanas. Dentro del campo existía otra figura temida. Los capos eran prisioneros que los nazis habían puesto a cargo de supervisar a otros internos. A cambio, recibían mejores raciones y ciertos privilegios. Muchos de ellos se volvieron extremadamente violentos. Golpeaban a otros prisioneros para demostrar su lealtad a los guardias. El sistema estaba diseñado para romper cualquier forma de solidaridad, pero el lugar más temido del campo era la cantera de granito. Para salir de ella, los prisioneros debían subir una enorme escalera de 186 escalones, conocida como la escalera de la muerte. Los escalones eran irregulares y peligrosos. Cada prisionero debía cargar bloques de piedra extremadamente pesados sobre sus hombros. Luego, subir la escalera paso a paso. Si alguien se caía, podía provocar una reacción en cadena. Las piedras y los cuerpos rodaban cuesta abajo, aplastando a quienes estaban detrás. Los guardias observaban la escena con indiferencia. A veces incluso disparaban contra los prisioneros que caían. En la parte superior de la cantera había un acantilado de unos 50 metros de altura. Los guardias lo llamaban el muro de los paracaidistas. Los prisioneros demasiado débiles para trabajar eran llevados hasta allí. Allí se les ordenaba saltar. Si dudaban, eran golpeados o empujados. En ocasiones, los guardias obligaban a otros prisioneros a empujar a la víctima. Era un método diseñado para destruir psicológicamente a todos los presentes. Mauthausen también tenía una cámara de gas, utilizada para eliminar a prisioneros demasiado débiles para trabajar. Otros eran ejecutados mediante fusilamientos. Algunos eran ahorcados lentamente con cuerdas cortas diseñadas para provocar una muerte lenta por asfixia. También se realizaron experimentos médicos con prisioneros, quienes eran tratados como simples objetos de laboratorio. En 1945, cuando la guerra estaba llegando a su fin, la situación en Mauthausen se volvió aún más caótica. Las tropas aliadas avanzaban rápidamente. Muchos guardias de las SS comenzaron a huir. El 5 de mayo de 1945, soldados estadounidenses de la 11ª División Blindada llegaron al campo. Los prisioneros apenas podían creerlo. Después de años de hambre, trabajo forzado y violencia, la pesadilla finalmente terminaba. Uno de los aspectos más importantes de Mauthausen fue la evidencia que sobrevivió. Durante la guerra, algunos prisioneros que trabajaban en el laboratorio fotográfico del campo lograron ocultar negativos que mostraban lo que ocurría allí. Con la ayuda de una mujer local llamada Anna Pointner, esas imágenes fueron escondidas hasta el final de la guerra. Cuando fueron reveladas, se convirtieron en pruebas fundamentales en los juicios contra criminales nazis. Mauthausen fue uno de los lugares más brutales del sistema de campos de concentración nazi, un lugar donde el trabajo, el hambre y la violencia formaban parte de un mismo mecanismo. Hoy, recordar lo que ocurrió allí es fundamental, no solo para comprender la historia, sino para asegurarnos de que tragedias como esta nunca vuelvan a repetirse.